Hallo, guten Tag, mi nombre es Abel y si quieres aprender alemán de la forma más fácil y divertida y además rápido, este es tu canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de los verbos, de cómo conjugarlos y qué tipo de verbos hay. Así que vamos allá. En alemán hay diferentes tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares, los verbos irregulares, los modales, los reflexivos y los separables. No sé si me dejo alguno más, pero no os asustéis. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los dos primeros, en los regulares y en los irregulares, que de ahí vamos a sacar los verbos básicos de este idioma. Y diréis, ¿qué diferencia hay entre los verbos regulares y los irregulares? Bueno, en los verbos regulares, a la hora de conjugar el verbo, la raíz no va a cambiar en nada. Va a ser un verbo regular. En los verbos irregulares pasa todo lo contrario. En el momento de que vayamos a conjugar el verbo, tanto en el presente como en el pasado, puede haber algún cambio en lo que es la raíz del verbo. Pero no os asustéis que no es tan complicado. Ahora os pondré algún ejemplo y conjugaremos los verbos en presente. En este vídeo solo vamos a hablar del presente, no vamos a hablar en pasado, para que no sea tan complicado de entrada. Veremos cómo se conjugan y en los irregulares en dónde cambian los verbos. No es tan complicado. Vamos allá. Vamos a empezar fácil. Vamos a empezar por los regulares, por donde no cambia. Por ejemplo, con el verbo spielen. El verbo jugar. El verbo spielen se conjuga de la siguiente manera. Ich spiele. Du spielst. Sie, es spielt. Wir spielen. Ihr spielt. Sie spielen. ¿Ok? Yo juego, tú juegas, él, ella o eso juega. Wir spielen, nosotros jugamos, vosotros jugáis. Ellos, ustedes juegan. Si nos damos cuenta, la raíz del verbo como tal no ha cambiado en ninguna de las conjugaciones. Es decir, si el verbo es spielen, la raíz es spiel. Y a partir de ahí el en de spielen es lo que se conjuga. Y siempre se va a conjugar de esta manera. Para todos los verbos. Spiele para la primera persona del singular. Du spielst. ST para la segunda persona del singular. Sie, es spielt con una T en la tercera persona del singular. Y ahora todavía más fácil. Para la primera persona del plural, wir spielen, se escribe exactamente como en el infinitivo, con la EN, spielen. Ihr spielt, como en la tercera persona del singular. Y ustedes y ellos spielen. Exactamente lo mismo que con wir. Se escribirá igual que con el infinitivo spielen. Realmente no es tan complicado, no hay que aprenderse tantas formas. Tres formas más la infinitiva que la podemos conjugar con la primera persona del plural y la tercera persona del plural. Tampoco es tan complicado. Y esto va a ser siempre así para los verbos regulares. Cualquier verbo que vayamos a conjugar se va a conjugar de esta manera. Vamos a por otro ejemplo y lo veréis. Otro ejemplo que te podría poner es con el verbo fragen, preguntar. La palabra fragen significa preguntar. Sería primera persona del singular, ich frage. Segunda persona del singular, du fragst. Tercera persona del singular, sie, es fragt. Wir fragen, primera persona del plural. Segunda persona del plural, ihr fragt. Tercera persona del plural, sie fragen. Si os dais cuenta, una vez más, las conjugaciones son exactamente iguales que con el verbo anterior. No cambia. Es decir, la raíz del verbo no se modifica para nada y solo se modifica lo que sería el en de fragen. Y estas dos letras son las que se van a conjugar para cada persona. Os pongo uno más, para que lo sigáis entendiendo y veamos mejor la diferencia después de los verbos regulares con los irregulares. Con el verbo lernen, aprender, estudiar. Dependiendo del contexto de la oración va a ser una cosa u otra. Porque en alemán está la palabra studieren también, que este verbo será solo para referirnos a un estudio universitario. Ich studiere Mathematik. Estudio matemáticas refiriéndome a la carrera. Ich lerne Deutsch. Aprendo alemán, pero estoy estudiando alemán, pero con este contexto de estar aprendiendo, no de estar haciendo una carrera. Igualmente vamos a coger este verbo para utilizarlo de ejemplo. Misha, tengo al gato ahí que está rascándome el rascador. Misha. Misha, mira, papá. Os presento a mi gato. Este de aquí es Misha. ¿Cómo se dice gato en alemán? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, ya he dejado al gato por allá. Sigamos por donde íbamos. Con el verbo lernen. Vamos a conjugarlo. Ich lerne. Du lernst. Sie, es lernt. Wir lernen. Ihr lernt.
Sie lernen. Y una vez más la raíz se queda igual y aparte a conjugar se conjuga exactamente igual que los dos verbos anteriores. Y aquí ya os he puesto el ejemplo. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Geschichte. Ich lerne Anatomie. Bueno, ejemplos que podemos hacer con este verbo. Bueno, perfecto. Otros verbos regulares que hay en el alemán son los siguientes. Por ejemplo, kaufen, comprar, tanzen, bailar, antworten, responder, leben, vivir, de vida, wohnen, vivir de lugar, reisen, viajar. Estos todos son verbos regulares. Entendemos los verbos regulares, ¿verdad? No ha cambiado absolutamente nada de la raíz del verbo a la hora de conjugarlo. Vamos con los verbos irregulares. Por ejemplo, con el verbo sehen, el verbo ver. Vamos a hacer la conjugación y a medida de que vaya haciendo la conjugación en los diferentes casos os voy explicando qué es lo que ha cambiado, por qué se cambia de esta manera, etcétera, ¿ok? La primera persona del singular sería ich sehe. La segunda, du siehst. La tercera, sie, es sieht. La primera persona del plural sería wir sehen. Ihr seht und sie sehen. Si os dais cuenta, en este caso la raíz del verbo ha cambiado un poco. De sehen, quitándole la e y poniéndole una i y una e. Du siehst. Sieht. Normalmente esto ocurre solo en la segunda y en la tercera persona del singular. El resto de los verbos se queda igual. La razón por la que hay estos cambios en los verbos irregulares, una de ellas es por tema histórico, porque muchas palabras, muchos verbos vienen de un alemán antiguo y esto ha sido heredado a día de hoy en el idioma que conocemos hoy en día como alemán. Esto por un lado. Por otra parte, por el tema de la fonética, por el hecho de no meter tanto problema o variaciones o palabras complementarias para saber que nos referimos a la segunda persona, en este caso del sehen, du siehst. Estas son las razones por las que los verbos irregulares han mantenido estos cambios dentro de la raíz de ellos. Por ejemplo, otro verbo irregular es el verbo fahren, el verbo de conducir, ¿vale? Sería ich fahre, du fährst, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Ich fahre mit dem Auto zur Schule. Otro verbo irregular que podemos tener es el verbo sprechen, hablar. El verbo sprechen se haría de la siguiente manera. Ich spreche, du sprichst, sie, es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. En este caso, si os dais cuenta, a la hora de conjugarlo en la segunda y tercera persona del singular, se conjuga de la misma manera que el sehen. Se cambia la e por la ie. Sprichst, du sprichst, sie, es spricht. Y así será la mayoría de los verbos que tienen un cambio en la raíz a la hora de conjugarlos. No todos, pero muchos. Otro de los cambios más comunes que hay a la hora de conjugar los verbos irregulares es, en la primera vocal que hay en el verbo infinitivo, pasa a ponérsele una umlaut. Por ejemplo, el verbo fahren se le pone fährst. La A con los dos puntos sería la A umlaut, ¿vale? El verbo tragen, cargar, llevar, cargar, sería de la siguiente manera. Ich trage, du trägst, sie, es trägt, wir tragen, ihr tragt, sie tragen. Os dais cuenta que tenemos el mismo caso que con fahren. En la A pasa a ponérsele dos puntos encima, un umlaut, para así poder pronunciar más fácilmente la segunda persona del singular y la tercera persona del singular. Estas dos son las variaciones más comunes que tenemos dentro de los verbos irregulares. El IE como en el sehen o el fahren con los dos puntos sobre la A. Muchos de los otros verbos que podemos encontrar en alemán es schlafen, dormir, trinken, beber, el verbo sein, que cambia totalmente. Este lo vamos a conjugar ahora y os vais a dar cuenta que este verbo es totalmente diferente al resto. Por ejemplo, el verbo sein, el verbo ser o estar, se conjuga de la siguiente manera. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. No tiene absolutamente nada que ver con el infinitivo del verbo. Este, si no es el único, es uno de los pocos que tiene este cambio tan bestial, ¿vale? Este os lo tenéis que aprender de esta manera porque es así y no hay más. El verbo essen, comer, también es irregular. El verbo gehen,
ir, el verbo haben, de tener. Estos son verbos irregulares. Estos verbos cambian dependiendo del caso en el que se encuentren. Y estos son los dos tipos de verbos más importantes que tenemos que empezar a aprendernos si estamos comenzando con el alemán. Bueno, este vídeo lo voy a dejar aquí. Espero que hayáis podido entender un poco cómo se conjugan los verbos para así poder empezar a formar oraciones junto al vídeo anterior, que si no lo habéis visto os voy a dejar aquí la etiqueta para que vayáis a verlo ahora, y de esta manera empezar a formar vuestras propias oraciones con cada vez menos dificultad. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal, que esto me animará muchísimo más para seguir haciendo vídeos y enseñándoos cómo es este maravilloso idioma. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tschüss!